días, soy Lola Conejos, técnico de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y presento recomendaciones organizativas de los centros de salud para gestionar la etapa de transición de la pandemia. La pandemia COVID-19 azotó con especial intensidad a la Comunidad de Madrid. El incremento diario de casos en marzo y abril resultaba arrollador para cualquier sistema sanitario. El 14 de marzo se decretaba el estado de alarma. El 26 de marzo alcanzábamos el pico máximo con 3.493 casos de diagnóstico hospitalario, que son unos 35.000 casos reales. El 1 de abril, 590 personas fallecieron. Casi no había tiempo para pensar, solo para actuar. En estos 2 meses, los centros de salud de la comunidad atendieron a más de 300.000 pacientes COVID. El primer contacto se producía a través de atención primaria en el 87% de los casos. El 10% requirió ingreso hospitalario. Y en los 7,8 días de media hasta el ingreso, los pacientes eran seguidos desde los centros de salud. Es decir, que de cada 10 casos, 9 eran seguidos en atención primaria por cada uno que ingresaba en el hospital. Se vivieron situaciones realmente muy duras. Ante este tsunami de casos, los centros de salud modificaron su organización para atender esta ingente demanda. Se orientaron a una atención principalmente COVID, tanto presencial como telemática, y se tuvieron que adaptar para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población en un escenario de transmisión generalizada. Pero teníamos que prepararnos para afrontar las siguientes etapas, porque la atención COVID y no COVID tenía que coexistir para poder continuar ofreciendo un servicio completo a la población. Había que prepararse para la fase de transición. Así que teníamos un enorme reto al que enfrentarnos. Debíamos contribuir a recuperar la dinámica de los centros de salud tras el brutal impacto sufrido. El problema era que el camino para conseguirlo no existía. Estábamos en una carretera cortada en medio de la mayor tormenta que habíamos conocido. Para afrontar este reto nos propusimos 3 objetivos. Elaborar un documento con recomendaciones organizativas que se pudiera adaptar a nuestros más de 400 puntos de atención. Garantizar la seguridad de la población atendida y también la de nuestros profesionales. Esto era fundamental. Y que esta organización permitiera atender tanto nuevos pacientes COVID como pacientes no COVID, y en especial a los pacientes crónicos. Nuestra respuesta comenzó el 20 de abril. Era previsible que en breve se diera paso a la fase de transición, pero en esos momentos desconocíamos cuándo iba a ocurrir. El plan de nuestra gerencia era elaborar un documento de recomendaciones para gestionar la etapa de transición. Este documento se organizaría en 6 áreas. Se optó por comenzar por el área organizativa de los centros de salud, ya que era la que más prisa corría, para lo cual recogimos toda la información que consideramos que podría ser útil. En esas fechas no había mucha abundancia de documentos. Entre ellos contábamos con el de manejo de atención primaria del Ministerio, de fecha 17 de marzo, y se nos quedaba corto por la fase tan temprana en la que estaba publicado. También un informe del Ministerio de Sanidad sobre aspectos éticos en situaciones de pandemia, o la actualización de la estrategia COVID-19 de la OMS, que resultó ser excesivamente generalista y no bajaba a un nivel operativo. Y por último, el de recomendaciones para la estrategia de transición, en el que ya se pedía a las consejerías que garantizaran la capacidad para hacer diagnóstico precoz en atención primaria y que se habilitaran circuitos separados de atención. Pero, en resumen, continuábamos sin poder responder a cómo organizar la atención de nuestros centros. Así que constituimos un equipo de trabajo multidisciplinar y liderado por el área de calidad. Estaba formado por 16 líderes de la organización, asistenciales, de servicios centrales, mandos intermedios y de prevención de riesgos laborales. 16 profesionales asistenciales, tanto sanitarios como no sanitarios, y 7 presidentes de sociedades científicas. Debido al momento de la pandemia en el que estábamos, todo el trabajo se realizó de forma telemática, pero todos conocíamos lo que aportaba el resto. Al equipo se le pidió que respondiera a un cuestionario Excel que contenía preguntas cerradas y también abiertas
sobre cuestiones relacionadas con el tipo de filtro o triaje, el profesional que lo realizaría, la utilidad de los sistemas alternativos de cita, o si habría que filtrar también los síntomas menos clásicos, quién atendería la agenda COVID, cómo debería estructurarse o el lugar y canal de atención preferente para cada situación. También sobre salas de espera, consultorios locales, señalización de los centros, duración del circuito, relación con las residencias, necesidades de los profesionales y muchas otras cuestiones. Para completar el análisis, también consultamos con médicos del mundo, que nos ayudaron a entender cómo separar los circuitos, cómo señalizar espacios, tanto COVID como no COVID, zonas de transición, medidas para evitar el contagio cruzado, y nos aclararon un montón de dudas sobre separación de espacios. Respondieron al cuestionario 35 participantes y reuniendo toda la información obtenida, se incluyeron 91 recomendaciones en el área organizativa de los centros de salud, 60 relacionadas con el área de organización general y accesibilidad, sobre el acceso a la cita, a los centros, la misión de la mesa de triaje, las salas de espera, las zonas comunes, los circuitos, los flujos de pacientes o las agendas. Hubo 15 recomendaciones para atención a población adulta, tanto COVID como no COVID, sobre la atención longitudinal, priorización de actividades preventivas, atención a pacientes crónicos, consultas resolutivas y con la misma orientación 16 recomendaciones para la población infantil. El 5 de mayo, la gerente de atención primaria difunde el documento a todos los profesionales de los centros de salud mediante correo electrónico, solamente 15 días después de nuestros comienzos y un día después del inicio de la fase 0 de la desescalada. El documento también está disponible para profesionales en la intranet. Cada centro de salud ha podido adaptar estas recomendaciones a sus características estructurales y de recursos humanos. Nuestras conclusiones. Los problemas son un recurso indispensable para crecer. Nuestro problema era muy grande y nos hizo aún más grandes. Muchas de las adaptaciones han venido para quedarse. Ninguno de nosotros es tan bueno solo como todos nosotros juntos. Gracias al trabajo del grupo se obtuvieron las mejores soluciones. Y garantizar la seguridad de todos es fundamental. Por eso debemos protegernos los unos a los otros para que todo pueda continuar. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan un feliz congreso.